Queridos hermanos, Ave María Purísima, buenas tardes. Continuamos hoy con la catequesis de la Divina Misericordia. Y hoy nos toca hablar de la coronilla, en particular de las promesas que nuestro Señor Jesucristo dio por medio de esta oración. Recordemos que esta coronilla tan preciosa, tan hermosa, es una revelación hecha por Jesucristo a Santa Faustina para nosotros. Así como Jesús en los Evangelios enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos y así a nosotros, también por medio de Santa Faustina Él mismo enseñó esta oración. Y cuánto interés y cuánta belleza y cuántas gracias hay por atrás de esta oración revelada, querida, amada por nuestro Señor Jesucristo y explicada por Él a Santa Faustina. Así que, sobre todo vemos algunas partes del pedido que Jesús le hace y luego vamos a ver las promesas. Jesús le dice, el que tenga el diario de Santa Faustina puede verlo en el numeral, en torno al numeral 475. Son varios numerales, 474, 475 y 476. Los centrales. Destaco este principio, este es el 475. Santa Faustina escribe: cuando así rezaba vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es la primera vez que lo reza Santa Faustina, que escribe sobre esta oración y empieza mostrándonos la fuerza, la potencia. Nunca como antes recé con tanta potencia, escribe ella, al ver que aquel ángel que estaba encargado de dar la paga al pecado, sin embargo, ante esta oración, Dios había revelado esta oración a Santa Faustina y por medio de ella este ángel se debía contener. También vamos a leer el numeral 848. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Y esta en definitiva es como si fuera la primera promesa, porque el interés de todo devoto cuando acude a estos elementos devocionales de la Divina Misericordia, más que provecho para uno, trata de hacerlo en primer lugar, por amor a Dios, por pedido de Él y porque es un consuelo para Él. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. ¿Quién no quiere enternecer la misericordia, su bondad? ¿Quién no quiere que quiera complacer a Dios? Entonces rece la coronilla y récela bien. Como Santa Faustina, como todos nosotros tenemos que tratar de adentrarnos y profundizar y que sea realmente una oración que brote de lo más profundo de nosotros, de la confianza en Dios y como disposición de obras de misericordia, porque en sí misma la coronilla también es una obra de misericordia, porque uno pide ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dependemos, con la coronilla asumimos que dependemos de la bondad de Él y pedimos esa bondad también para el prójimo, es decir, el prójimo, los amigos y los enemigos, las personas que nos gustan y los que nos disgustan, las personas que me están haciendo un daño y a las que yo tengo que perdonar de corazón, porque no serviría de nada rezar la coronilla si yo no puedo perdonar de corazón a un enemigo, porque no lo incluiría en la coronilla, o estaría mintiendo en la coronilla, deseando misericordia también para ese enemigo, si en mi interior mantengo un rencor y un odio. Entonces,
esto es esencial para obtener las promesas a las que me voy a referir ahora de la coronilla. Y antes de hablar de estas promesas, veamos como un detalle. Jesús le enseña a rezar y le dice primero con un rosario común. Y le dice en las cuentas del Padre Nuestro, el Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. Y en las cuentas del Ave María, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No les dice nada que el hecho de que Jesús haya usado un rosario común, haya pedido un rosario común para rezar esta oración. No hay un mensaje que podemos decir, hoy le decimos subliminal, pero es a los hombres que hacen el mal. Acá no podemos oler el perfume de aquella madre que por medio de la divina misericordia quiere para estos tiempos darnos la última posibilidad, darnos ya lo más profundo del amor de Dios, revelarnos por medio de esta devoción. No podemos ver por medio de este rosario común que Jesús pide para que se rece su coronilla, ya la mano de la Virgen, que la Virgen hace extender la mano de su Hijo para darnos esta oración tan importante. Por algo, repito y sin cansarme, que la divina misericordia es un don para estos tiempos inmerecido, en donde se puede activar que es el don que nos ha conseguido una madre para nosotros, para estos tiempos, para nosotros que nos toca vivir en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos donde las sociedades se han apartado de Dios, han elegido el pecado, la gran mayoría de la humanidad hoy vive como si Dios no existiera, y es una cosa que va creciendo en las leyes, en las costumbres. Miremos nomás nuestro país, que ya la semana que viene quieren tratar el aborto. Está en el deseo, está en los compromisos de nuestro país, de otros países, porque nos ven hermanos de otros países. Entonces, la ideología de género y todas estas cuestiones que desagradan a Dios, sin embargo avanzan como si fuera algo normal. Este es el mundo que nos ha tocado vivir, que se está oponiendo directamente a nuestro Redentor. Para este mundo, para nosotros, el Señor nos ha dado la coronilla. En estos tiempos el Señor quiere que nos aferremos a la coronilla, porque será un modo de aferrarnos de una mano con Jesús y de la otra mano con la Virgen. Así que este es el primer, podemos decir, fruto de la coronilla, ese que la Virgen toma nuestra mano, nos une a su mano de mamá, y su mano materna nos lleva a las manos de Jesús. Cuando Jesús le pide un rosario común a Santa Faustina para rezar la coronilla, podemos ver toda esa riqueza y esa protección materna mariana, o sea, de la Virgen, para nosotros al darnos la coronilla. Por eso qué lejos está esto de todo aquel pensamiento egoísta que dice, no, yo rezo el rosario, no, yo rezo la coronilla. Los hombres dividimos y Dios une, la Virgen une. Y por supuesto, nosotros tenemos que rezar el rosario y rezar la coronilla. Así que, el don de la Virgen. Cuando rezamos la coronilla, sepamos que es un don de la Virgen. Un don de la Virgen que le obtuvo a Cristo para nosotros, para estos tiempos. Las promesas. Propiamente vamos a leer algunos numerales que hablan sobre las promesas. En primer lugar, el numeral 1731. Pero antes que nada, una aclaración. Las promesas de la coronilla se dividen en una promesa general y dos promesas particulares. Vamos a ver esa promesa general. Numeral 1731. Jesús le dice a Santa Faustina, a través del rezo de este rosario, utiliza la palabra rosario, corona, coronilla, Jesús, obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Numeral 1541. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Y en el numeral 1128
Escribe Santa Faustina: el Señor me da, de esta oración se puede obtener todo. Y esa es la promesa general. Se resume en 4 letras. Todo. Todo. Por supuesto que nosotros tenemos que interpretar, porque siempre ocurre que cuando uno explica esta promesa, resulta que hay personas que se van inmediatamente a la lotería de poder rezar la coronilla porque piensan que está incluida dentro de las promesas. El Señor dijo todo. Bueno, nosotros tenemos que explicar como pastores que cuando Jesús dice todo, es lo que dice en el numeral 1731. Si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. ¿Cuánto hay que pedirle al Señor como Él pide en el huerto de los olivos? ¿Qué oración realmente más profunda? Y la verdadera oración de los cristianos y de toda la iglesia está resumida en aquella oración de Jesús en el huerto de los olivos. Y de algún modo la coronilla también es como ese momento, el huerto de los olivos, donde Jesús, Padre, si es posible que pase de mí esta hora, libérame de esta hora, pero si es tu voluntad, que se cumpla. Entonces, siempre es pedir la voluntad de Dios. Cuando rezamos la coronilla, tenemos que pedir la voluntad de Dios y amar la voluntad de Dios. A veces nos encerramos en nuestros objetivos, queremos conseguir algo y no hay cañonazo que nos saque de eso que se nos ha metido en la cabeza. No sabemos si es voluntad de Dios, pero sabemos que lo queremos y por supuesto, como lo queremos, todo tiene que justificar eso. Y ojo, hay que tener mucha libertad de aquellas cosas que queremos y incluso de las que rezamos. Tenemos que pedir en primer lugar, pidamos las cosas porque el Señor invita siempre en el Evangelio a pedir. Pidan y se les dará, llamen y se abrirá, busquen y encontrarán. Y nos dice que a veces no conseguimos porque no pedimos bien. Siempre la oración de petición es, Señor, si esto es de tu voluntad, ayuda a que a mi salvación y la del prójimo, la salvación eterna, el verdadero fin al que estamos llamados, te lo pido. Si esta salud, si esta situación económica, si esta persona, o esta situación, o esto que voy a hacer, me llevará a mi salvación eterna y ayudará a los demás a salvarse, me llevará más a la gracia de Dios, a conocerte y amarte, y es tu voluntad, entonces te lo pido. Hay que tener esa libertad de corazón a la hora de pedir. Porque nosotros nos reunimos a pedir en esta oración que hemos hecho de la hora de la misericordia con la coronilla. Y muchos de los mensajes acá se ve el pedido. Siempre tenemos que poner eso profundamente en el corazón. Que, Señor, que se haga siempre tu voluntad. Porque esa es la mejor promesa de la coronilla, es aprender a descubrir la voluntad de Dios y amarla. Así muchas veces termina siendo exactamente lo opuesto a lo que al principio yo pedía. ¿Cuántas veces pedimos cosas materiales que después no se nos dan, pero descubrimos que en ese camino, a veces esa penuria o económico de salud, se unió más la familia o me hice más paciente, menos caprichoso, más humilde? No estaba con una mentalidad que yo le pido a Dios y le doy rosarios, coronillas y Él me tiene que dar. Y he aprendido por medio de este dolor, de esta carencia, a empezar a depender de Dios absolutamente, que no tengo nada a cambio para con Dios, que tengo que vivir la gratuidad del amor. Entonces en la coronilla, cuando recemos, sepamos estas dos cosas. Se puede obtener todo, todo. Y tenemos que pedir la voluntad de Dios, conocerla y amarla. Porque realmente eso es realmente lo más importante y el todo de nuestra oración. Lo mejor que podemos pedir es conocer y amar su voluntad. Porque su voluntad, como dice Santa Faustina en el diario, es la misericordia divina. Es su misericordia, es su bondad.
El bien que Él planea para nosotros siempre es mucho mejor y más grande que el que nosotros pensamos que es nuestro bien. Muchos de ustedes son padres, madres, abuelas, abuelos y a veces el nieto se encapricha con algo. Quiere, quiere jugar con el perro malo, quiere meter el dedo en el enchufe. Quiere hacerlo y encuentra divertido eso. Y bueno, el abuelo, el papá, la mamá saben que no es así. Y el niño puede ser que se enoje o se ponga mal o fastidioso por eso y uno tiene que pasar un mal momento para corregir al niño porque si no se enferma o se electrocuta. Entonces, nosotros somos esos niños que a veces nos encaprichamos con cosas que no son la voluntad de Dios y Dios siempre es Padre que conoce nuestro mejor bien. Aunque nosotros después nos enojemos, estemos en una situación áspera, nos pongamos en una situación áspera con Dios por nuestro defecto, nuestra falta de visión, nuestra falta de confianza. Si no sale lo que nosotros hemos pedido, tenemos que decir como un niño inocente que dice, hágase tu voluntad, confío todo en ti. Sé que lo que ha pasado va a ser lo mejor. Yo he puesto todo de mí, te supliqué que se haga tu voluntad. Si esta es, ayúdame a aceptarla, a amarla y a amar tu voluntad, Señor. Bueno, entonces, cuando recemos con toda la fuerza que Jesús pide que recemos la coronilla porque podemos obtenerlo todo. Pero que ese todo, para nosotros, no sea el todo egoísta, no sea el todo materialista, cosas materiales, no sea todas cosas de esta tierra, sino que ese todo sea tu voluntad, Señor. Porque ese es el todo con el cual Jesús rezó en el huerto de los olivos. Y con ese espíritu tenemos que rezar nosotros en la coronilla. Bueno, esa es la promesa general. Se resume en esa palabra, todo. Podemos obtenerlo todo. Entonces realmente con confianza acudimos ante el tema de salud hoy del mundo. Pedimos, como pide la Iglesia, el consuelo de los afligidos por esta enfermedad del coronavirus, de los médicos, de los que están enfermos, y el eterno descanso de los que han fallecido por ella. Pero también pedimos por los enfermos de otras, porque hay gripes, con los que han muerto más personas, hay gente que lamentablemente les digo, como lo han dicho en los medios especialistas y médicos, suicidios e intentos de suicidio, potenciados por esta situación que vivimos de cuarentena. Y también por el aborto, porque, o incluso aquellos que nos están imponiendo las restricciones, que no podemos ir a la iglesia, no podemos salir, expresar nuestra libertad, nada. Sin embargo, para ellos es esencial mantener el aborto. Si una mujer va por la calle y lo para un policía, ¿qué está haciendo? Voy a hacerme un aborto, la dejan pasar. Si uno dice voy a tomar aire porque me siento angustiado, estoy depresivo, estoy mal, no puedo seguir así, multa o lo detienen o tiene problemas. Eso es lo que vivimos, eso es lo incongruente de aquello que vivimos, por eso es que también la coronilla tenemos que rezarla por el eterno descanso de los que han fallecido por esta enfermedad. Pero también no olvidar que hay, y lamentablemente las cifras hablan de que hay peores. Entonces hay que rezar también por los otros, por todos los que sufren las otras enfermedades y los que están sufriendo las consecuencias psicológicas de una situación así. Y por el futuro de nuestro país, de todos los países a los que están acometidos por esta imposición que se viene de la cultura de la muerte, por el tema del aborto. Así que la coronilla, aferrarnos a la coronilla para rezar para que pare esta principal y peor pandemia que vive el mundo y no reconocida como pandemia, que es el aborto. Incluso los que declaran al COVID como pandemia dicen que el aborto es derecho humano. Y para nosotros es la peor pandemia. Miren si no estamos tan distanciados en lo fundamental con aquellos que nos imponen el modo de vivir hoy. Como para creerle y como para dejarnos llenar de miedo por ellos. Por favor. Y esto mismo pasa en los medios de comunicación. Para los medios de comunicación el aborto es un derecho humano. Y por eso promueven lo que lo que están diciendo nuestros políticos de que se va a debatir el aborto. Porque parece que es esencial. Y eso sí lo promueven los derechos humanos.
Pero nuestras libertades no, eso no. Quédate en casa, no defiendas tus derechos porque tenés miedo, tenés que tener miedo. Agarremos la coronilla y cobraremos el coraje que tenemos que tener no solamente como cristianos, porque también como buenos cristianos seremos buenos ciudadanos. Tendremos la hidalguía de salir de nuestro miedo y defender nuestra vida y defender lo que es realmente esencial, la vida de estos inocentes. Bueno, entonces la coronilla es el mejor antídoto ante esta pandemia que es el aborto. Después, la coronilla tiene dos promesas que son particulares. Numeral 687. Todo aquel que rece la coronilla, le dice Jesús a Santa Faustina, se hará acreedor de gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si la reza tan solo una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Y esa es la primera promesa. Aquel que lo rece la coronilla, será acreedor de gran misericordia en la hora de su propia muerte. Si hay un momento en la vida en el que hay que cuidar, es el momento de nuestra muerte. De nosotros no dependía el momento de la venida a la existencia. De nosotros depende cómo estaremos al momento en el que pasemos a la otra existencia, al otro modo de existir. Eso sí depende de nosotros. En eso sí podemos estar preparados. No sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo. O sea, sabemos cómo podemos llegar a ese momento. Desde ahora viviendo en gracia de Dios. Y para aquellas personas que están alejadas, porque el Señor dice, aún el pecador más empedernido, saber con mucha caridad y con mucha obra de misericordia, llegar a rezar con alguna persona alejada o los enfermos, la coronilla. A las personas, cuántas personas angustiadas que están carcomidas hoy por el miedo, le digamos, recemos una coronilla, te explico cómo es, las gracias, los dones, las promesas, lo bellísimo que es la Divina Misericordia, recemos juntos. Y si no estamos juntos, y lo podemos rezar por video, por teléfono, o si estás solo o sola, rezala y explicarle cómo se reza. A una persona más alejada, a una persona que consideremos nosotros más alejada. Puede ser la que más Dios está dando la vida por esa persona. Démosle la coronilla, porque como esta promesa, aún el pecador más empedernido, si la reza una sola vez, y esta oración suscita, mueve la confianza en Dios, a confiar en la bondad de Dios. Entonces, capaz que por enseñar a alguien a rezar la coronilla o aconsejarle rezarla en un momento malo como el que estamos viviendo ahora, le demos a una persona paz, le demos a la persona un salvavidas para que en su vida sepa que puede acudir a la misericordia de Dios. Qué lindo apostolado sería difundir mucho el rezo de la coronilla, en previsión a que todos tendremos que hacer ese paso a la vida eterna. Entonces tenemos que cuidar ese momento, nuestro paso de la vida eterna, y también para que otras personas lo cuiden, aunque sean más alejados, rezando bien la coronilla. Y la otra promesa particular está basada en el numeral 811. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueve las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, para los agonizantes. Esa es la segunda promesa particular. Los agonizantes. Tenemos que rezarla y hacer rezar por los agonizantes. Qué importante es esta pastoral para la iglesia, para nuestra parroquia, para nuestra comunidad. Qué buena obra de misericordia para nosotros. Ir a aquellos lugares, sobre todo cuando se restablezca Dios mediante la normalidad, a aquellos lugares donde podamos estar cerca de los agonizantes y rezar la coronilla. Y hoy, donde incluso a los sacerdotes se les impide ingresar en aquellos lugares donde hay agonizantes, así sea de cualquier otra enfermedad, porque muchas personas que no se pueden hacer el tratamiento están falleciendo y lamentablemente a veces lo incorporan al grupo de coronavirus.
por otras cosas que no se han podido tratar porque los hospitales solamente tratan coronavirus y fallecen por carecer de los tratamientos. Y lo peor de todo, no dejan pasar a los sacerdotes o a los laicos que van a rezar, a atender, a sostener a las almas de los agonizantes. Entonces lo hagamos nosotros, de nuestras casas hasta donde nosotros podemos llegar, ahí tenemos que llegar. Y estar lo más cerca posible de los agonizantes, porque hoy agonizan muchos, sea por esta enfermedad o por todas las otras, por lo que sí agonizan, y mucho también, con la coronilla, porque es para los agonizantes. Y también si alguna vez se restablece la normalidad, sepamos ir a aquellos lugares donde las personas están en agonía, en lugares inhumanos, por más que estén bien cuidados técnicamente, sin embargo han perdido el contacto con la humanidad, como es algunas de aquellas situaciones de terapia intensiva. Y saber acudir nosotros e insistir para poder estar cerca de los agonizantes. Ven cómo la Divina Misericordia con la coronilla nos devuelve humanidad, de estar cerca del ser querido o el ser que no conocemos, pero para que muera en paz, para que sepa que hay alguien que está rezando por él, que es amado, y sobre todo la gracia de acudir a esa lucha que aquella persona en agonía tiene antes de enfrentarse a su juicio particular. Entonces que confíe en Dios y no desespere. Son los dos caminos los que toma la opción el alma, los dos caminos. Confianza en Dios, en su misericordia, o la desesperación. Y por medio de la coronilla el Señor nos da la posibilidad de iluminar, ayudar e insistirle y acoger, y que haya muchas gracias para que el demonio que quiere arrebatar ese alma en ese último momento no pueda actuar y triunfe la misericordia de Dios. Bueno, de esto se podrá hablar mucho más y lo haremos después. Ahora, queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere.